A Dios damos gracias por estar en este lugar y por poder participar de los símbolos, de la comunión, de aquello que nos dejó demarcado acerca de que debíamos hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Decían que faltaba menos y es verdad, Cristo se acerca. Y damos gracias por poder hacerlo. Y sabe que encontraba en esto de partir el pan uno de los relatos que está allí en el libro de los Hechos, capítulo número 20, del verso 7 en adelante, que habla también de algo que aconteció el día que se reunieron a partir el pan, a tener comunión. Quiero que juntamente conmigo usted lo lea, algunos versículos que está allí en el libro de Hechos, capítulo número 20, del verso 7 en adelante. Dice así la palabra, ustedes los tienen ya en pantalla, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El verso 8 nos habla acerca que dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Verso 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahí estaba. Luego seguimos con este relato, pero el día que se reunían, había en aquel tiempo una iglesia que estaba naciendo, una iglesia que estaba allí pujante, se estaba haciendo conocida. Muchos hablaban de las maravillas que estaba haciendo Cristo con la iglesia. El mensaje estaba siendo predicado. En el tercer viaje misionero, Pablo tiene que pasar directamente a Troas, a un lugar. Tenía que ir a Jerusalén, donde a partir de ese momento ya dejaba de ser libre porque iba a caer prisionero, pero antes pasa por Troas. Tenía que hablar, tenía que decir, tenía que anunciar las verdades que Cristo le alcanzaba, las realidades que cada uno de aquellos que servían a Jesús tenían que aprender. Y allí disertaba. Pero claro, era el último día. Al otro día tenía que zarpar. Cuenta la palabra que empezó a hablar, empezó a disertar, empezó a decir las cosas santas de Dios que le alcanzaban. Y sabe que se extendió, lo leímos recién, ni más ni menos que a medianoche. Había dos fiestas especiales para la iglesia. Una era la fiesta del amor, que se reunían a comer, y dentro de esa reunión estaba el partimiento del pan. Se reunían, primer día de la semana, un domingo, como en este día, estaban reunidos allí. Hombres que quizás eran pobres, hombres que quizás eran hasta esclavos, y estaban allí. Quizás era la única comida decente que podían estar participando, pero lo hacían en comunión, lo hacían con el deseo de estar con esto tan particular que es la comunión, honrando a aquel que les había dado vida. Le aceptaron y estaban, pero claro, era el primer día de la semana. Quizás muchos estaban allí después de haber trabajado, un día de trabajo. No era como en estos tiempos que por ahí alguno de nosotros trabaja hasta de lunes a viernes o lunes a sábado. La mayoría trabajaba mucho. Solamente el sábado podían descansar. Se reunían a la noche, pero había algo que los llamaba, algo que los tenía predispuestos a asistir aquel día. Venía Pablo, un Pablo que venía con lo que era Pablo, con la palabra, y venía a enseñarles. Entonces no podían perderse esta oportunidad, tenían que estar ahí, no importa qué cosa. Y allí, en esa reunión tan especial y tan particular, dice allí el médico Lucas, el que escribió, inspirado por el Espíritu, este libro de los Hechos, como si fuera, y fue así,
un testigo presencial, ocular de lo que estaba pasando en ese lugar. Pablo disertando, Pablo hablando. Quizás algunos también acompañaban esto de exponer la palabra. Pero Pablo seguía, Pablo tenía mucho para decirles. Pero se hizo largo y prestó atención Lucas en un joven que evidentemente estuvo allí, ni más ni menos que con los discípulos del Señor. Los jóvenes estaban allí, pero habla de este Eutico, alguien que ocupó un lugar especial. No digo en el organigrama de la iglesia, sino que estaba allí, pero encontró un lugar para escuchar la palabra. Se sentó en una ventana. Las ventanas no tenían reja ni vidrio como ahora, sino que era una abertura en la pared. Dice la palabra que estaba 3 pisos arriba. El lugar, quizás había mucha gente, quizás había muchos con hambre de la palabra, y estaban allí, pero este Eutico se sentó en la ventana. Quizás, como cuenta la palabra, muchas lámparas encendidas causó somnolencia. Quizás el solo hecho de que predicó mucho Pablo no pudo aguantar la atención, no pudo estar allí presto. Acuérdese que nosotros tenemos quizás una capacidad de atención a la mañana, pero a la noche quizás ya se nos bajan las persianas y no podemos hacer mucho, no dormimos. Pero estaba allí Pablo hablando, ni más ni menos que el mejor de los predicadores, el que más sabía, el que más traía de la palabra del rey. Allí estaban ellos. Pero Eutico se ve que el sueño le venció. Cuenta la palabra también que luchó, pero sin embargo fue vencido por el sueño. Y cayó 3 pisos abajo. Quizás Pablo no se dio cuenta. Es muy probable. Quizás algún otro también se hubiera dormido, pero la realidad que Lucas prestó atención en ese Eutico. Cayó 3 pisos abajo. Lo levantaron muerto. En esto de por qué se durmió, en esto de que a quién le podemos echar la culpa, y la realidad que pudieron haber sido muchas cosas. Desde cansancio, desde lo largo del discurso, desde las lámparas que provocaba un calor acogedor, le dio sueño y se durmió. ¿Cuántas cosas podemos sacar como conjetura? Pero sin embargo, el problema de Eutico fue en dónde se durmió. Se durmió en la iglesia, se durmió en la reunión, se durmió en una ventana. Con el peligro, quizás los jóvenes no tienen esta capacidad de temer lo que puede pasar, pero sin embargo, este Eutico, su confianza lo llevó a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y a muchos metros de altura. Cuenta la palabra que cayó y lo levantaron muerto. Algunos de los que lo vieron fueron, lo levantaron, lloraron, como es costumbre. En aquellos tiempos lloraban amargamente y ahí pareciera que Pablo se dio cuenta que algo estaba pasando. Dice la palabra en el verso número 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Para todos había muerto. Lloraban por este motivo, pero sin embargo Pablo descendió y le dijo: no os alarméis, vive. Creo que el mejor predicador en aquel tiempo obviamente era este Pablo. Habrá dado el mejor de los mensajes, pero este joven no lo soportó, este joven se durmió. Y cuando uno pensaba, mientras leía este pasaje que me llamó poderosamente la atención, creo que el problema era dónde se había dormido, pero pensaba en algo. ¿Sabe que después de dar su mensaje, o en medio de su mensaje, porque esto fue un corte abrupto para lo que estaba diciendo Pablo, descendió y hizo lo que tenía que hacer con aquel varón?
A veces podemos encontrarnos con el mejor de los mensajes, una exposición teológica, una exposición con las herramientas que se tiene ahora, algo hermoso, homilética, hermenéutica y cuantas cosas más, y nos entregan un mensaje especial. Pablo estaba capacitado para eso, pero sin embargo, cuando llegó a Eutico, lo primero que dijo, gracias mi hermana, lo primero que dijo fue: no os alarméis, está vivo. Y ahí se acercó, y ahí estuvo, le habrá abrazado y habrá orado. ¿Sabe que no hace mucho tiempo soy de observar algunas acciones, algunas cosas que quizás para alguno pasó desapercibido? A la mañana, como en este día, se trabaja de una forma social con personas que están pasando un poquito complicada su vida y se les da una ayuda y están. Y un tiempo atrás, un par de meses, hablando con una persona de la iglesia, me dice: bueno, estamos acá con este asunto del distanciamiento, pero lo veo a aquel hermano y dice, siempre abrazado con la gente y los besa y les habla. Y a mí esto me maravilló. Hay varias personas en este lugar que me maravillan con sus actos, que la verdad me llena de gozo, porque mucho más allá del mensaje que están capacitados para dar, mucho más de aquello que evidentemente saben y pueden dar algo, pero cátedras de muchas cosas, hay gente que necesita que abracen, que estén con ellos y que les presenten el amor. Eso me maravilló. Y yo creo que acá, cuando dice la palabra que descendió Pablo, fue decir, bueno, ahora no solamente hay que hablar de las cosas divinas y santas de Dios, acá hay que brindar algo más. Y donde había muerte y donde estaba allí todos llorando porque este Eutico murió, tuvo capacidad de decirle: no os alarméis, Él vive. Mucha gente está necesitando mucho más que el mensaje excelente que le podamos dar o que le puedan dar a aquellos capacitados. Necesitan el abrazo. Muchos de los jóvenes, quizás por el lugar donde están, allí en la ventana, mirando un poquito para afuera y mirando un poquito para adentro. A veces muchas personas, quizás muchos de los que nos están mirando en este día, un día estuvieron en una iglesia, un día aprendieron de la palabra, un día hasta expusieron quizás de la palabra, pero en un momento determinado empezaron a mirar desde esa ventana al lugar equivocado. Si miramos de la ventana para afuera, queriendo evangelizar a todos aquellos que están afuera, gloria a Dios, habrá que capacitarse adentro para poder servir afuera. Pero si queremos o anhelamos algo de allá afuera, nuestra vida espiritual corre peligro. Nuestra vida espiritual se va a complicar. Se durmió en la iglesia, con lámparas encendidas, se durmió delante del mejor de los predicadores. Querido hermano, ¿sabe? Creo que cada persona, muchos de los que pueden estar, aún acá, se siente que están muertos, que se cayeron. Lo de afuera le obnubiló, de pronto los sedujo y ya está, se cayeron. Y ahí están. No esperando un mensaje porque quizás se los conocen todos. No esperando una argumentación de que Dios le ama porque ya lo sabe, pero sin embargo cayeron. Necesitan que oren por ellos. Necesitan que estemos ahí quizás con un abrazo y como les decía, de aquellos hermanos que me llenan de gozo cada vez que los veo tratar a las personas con ese amor de Cristo. Yo creo que en esa forma se está predicando también. Se culmina todo lo que es lo bueno de la palabra expuesta con aquello que se manifiesta. El amor genuino de Jesús se está predicando con un abrazo, se está predicando con un oído atento, se está predicando orando por la vida necesitada. Creo que esto está formando lo esencial de la iglesia, la palabra y la demostración de un amor.
Damos gracias por cada uno de aquellos que ora, por cada persona que nos visita, por cada persona que llega, por cada persona que pasa, por aquellos que también se comunican mediante los medios para poder decirle, no solamente son palabras, queremos orar por su vida, queremos estar allí con usted y si hay que estar haciendo fuerza y pedir a Dios que le pueda estar encarrilando su vida, allí está la otra parte de la iglesia. Alaba a Dios por este mensaje, porque el gran predicador descendió y oró por aquel que estaba muerto. Oró por aquel que estaba necesitando, no palabras, necesitaba oración, necesitaba la manifestación de Dios en él. ¿Cuántos jóvenes puede haber en la iglesia? Y vienen porque el Padre los trae, y viene porque o quizás es costumbre, pero de pronto está sintiendo que lo de allá le está llamando demasiado. Lo de allá está con sus luces titileando y tomando atención de eso. Vuelvan. Si es su hijo, abrácelo. Si es aquel que trabaja con usted, háblele. Si es aquel que todos dicen, no, con este no pierdas tiempo, este ya se murió, este se cayó del tercer piso y baje, no se hagan problema. Este vive, Dios tiene la oportunidad para él y tiene también aquello que él necesita. Muchas veces oramos como un abrazo, muchas veces oramos con un gesto, muchas veces predicamos a Cristo con aquello que por ahí no es muy común. Acá se ve y agradezco a Dios por esta iglesia, agradezco a Dios por cada vida que se preocupa. Muchos están llegando al conocimiento de Cristo, no solamente por la palabra, sino certificado por ese abrazo, por esa palabra de aliento y por aquellos que no bajaron los brazos diciendo, aquel vive, no se hagan ilusiones de que aquel se lo llevó el otro. Si vino acá a la iglesia se va a ir con Cristo, se va a ir con el amor de Dios y se va a ir lleno de aquello que cada uno de nosotros tiene. Bajó el predicador, habló y después dice la palabra, porque algunos hasta decían, bueno, se extendió demasiado, pero creo que aquí que le da la oportunidad a Dios de enseñar y tiene esa carga por la iglesia, puede llegar a extenderse un poco. Dice que siguió hablando. Después de partir el pan, como hablábamos al principio, hablando hasta el alba, se llenaron. Una cosa es cierta. Dice la palabra de Dios que fueron consolados grandemente. Eutico, aquel joven que había muerto, ya estaba bien, ya estaba reconfortado. Y quiero decirle algo, después de la oración de Pablo, después de la manifestación de Jesús, no se volverá a dormir en un culto. Amigo, amiga, hermana, hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos a alguien que lo vemos medio dormido, durmiendo en la ventana? Dígale que se baje. Dígale que venga, abrácelo y bájelo, que esté con usted. Abrace a su hijo, abrace a su amigo, abrace a la persona que sabe que se está durmiendo, que sabe que está mirando lo que no tiene que ver. Las cosas de Dios son reales. Decía allí en Romanos capítulo número 13, verso 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Decían que falta menos para que venga Cristo. Decía que es un día más y un día menos. La realidad de que Él viene. Si hay alguien que se está durmiendo, si hay alguien que lo ve mirando para donde no tiene que mirar, no te duermas, avísele, abrácelo, tráigalo a la iglesia. Vamos a orar a Dios, porque sé que a cada uno de los que estamos en este lugar seguramente una carita se le apareció. Y creo que esa carita se la muestra nuestro Dios, para que ore hoy por él, para que lo abrace,
para que le diga: estás en el mejor de los lugares, donde las lámparas están encendidas, pero no permitas que te duermas. Allí con el que tiene al lado, con ese que le conoce y sabe que se está durmiendo, vamos a orar por él. Vamos a decirle a Dios que lo despierte, que lo sacuda, que no se caiga, que no caiga. Cierre sus ojos por un momento y oramos. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias en este día por algo tan especial que tú permites, estar reunidos delante de ti. Y sabemos que tu oído está inclinado, atento al clamor de tu pueblo. Hoy pedimos por aquellos que se están durmiendo. Hoy pedimos por los que están pasando por un momento difícil. Que el mundo los está seduciendo, que el mundo los está llamando y están haciendo fuerza y están tratando de no dormirse. Amado Dios, clamamos por aquellos, por aquel varón, por aquella mujer. Oramos por aquel joven, por aquella joven que vemos que está en peligro. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que se extienda tu mano para que ellos puedan conocerte, que puedan glorificar al Dios vivo. Amado Dios, por aquella madre que pide por su hijo, por aquella hermana que pide por su hermano, por aquel familiar, por aquel que sabe que un día estuvo vinculado a las cosas de Dios y hoy no está. Y hoy la banca está vacía. Y hoy el lugar no está siendo ocupado por él. Alguien que se gozó, alguien que estuvo deleitándose dentro de la iglesia, de la casa de Dios, y hoy ya no está. Amado Dios, pedimos por aquel que sabemos que puede tener vivo, como el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Queremos orar por esos huesos secos. Queremos orar para que tú los revistas y les des vida y podamos verla en tu casa, en el mejor de los lugares. Amado Dios, pido por aquella cara que le estás presentando en este tiempo, en este momento a cada uno de mis hermanos. Oramos por ello. Extiende tu mano y toca, extiende tu mano y glorifícate en él. Tráelo a tu casa. Ministrale, Señor, por la oración de tu casa. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús.